Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido de estar con todos ustedes, especialmente en esta hora matinal de los días sábados de 9:30 a 10:30, en vivo y en directo tanto para la ciudad de La Paz como para todo el interior del país. Para nosotros es una satisfacción estar presentes y llegar a sus hogares a través de la pantalla, a través lógicamente de Palenque TV, para que nos permita de alguna manera, por un lado, educar a las personas, por otro lado, informar a las personas, tratar de prevenir, en este caso lo que nosotros hacemos siempre en salud, tratar de prevenir antes que lamentar, como decíamos. Entonces, en ese sentido es que para nosotros, decía, es una satisfacción estar en sus pantallas tratando de que podamos de alguna manera llegar a sus hogares, llegar a sus conocimientos, a través de la información, a través de los videos en algunos casos, a través de las diapositivas, a través de los casos que de alguna manera presentamos sábado a sábado, solamente con el fin de que nosotros tengamos una mejor salud, tengamos, no diríamos, complicaciones a través de algunas patologías que se presentan especialmente en el aparato locomotor. Hoy día vamos a tener el placer de presentar, no es tanto un placer, pero sí es una patología que desgraciadamente afecta no solamente aquí en Bolivia, sino también en todas partes del mundo, el pie diabético. ¿Qué significa el pie diabético? Evidentemente ya su nombre ya se relaciona con aquellas personas que tienen diabetes, es decir, aquellas personas que de alguna manera han superado sus valores de glucosa y que lastimosamente están con este problema que se llama el problema diabético. En este caso nos referimos al pie diabético. Evidentemente, cuando las personas tienen este problema de diabetes, lógicamente empiezan a controlarse, empiezan a bajar como está indicado, empiezan a bajar el consumo de los azúcares, el consumo de las comidas que puedan generar aumento de la glicemia. Por ese sentido es que nosotros hemos de alguna manera hemos enfocado esta patología cuando el paciente ya es un paciente que tiene diabetes, de alguna manera empieza a tener algunas complicaciones que ojalá se puedan solucionar a la brevedad posible. ¿Cuáles son estas complicaciones? Estas complicaciones se refieren fundamentalmente al pie. ¿Por qué al pie en este caso? Porque justamente en la parte distal del pie, donde termina la parte vascular, que es muy fina, empieza a alterarse a través del problema diabético. Los vasos que tienen diríamos un diámetro, un lumen que llamamos nosotros en la parte interior, son vasos finísimos, empiezan a angostarse, es decir, ya no permiten que haya una buena irrigación en ese segmento, en los dedos, en la planta del pie, en el dedo gordo, en los dedos pequeños, y lógicamente comprometen seriamente a través de la parte de la alteración vascular, donde la irrigación periférica ya no es de las mejores, empiezan los tejidos también a sufrir. No nos olvidemos y también recordamos que la sangre es la que lleva, es la portadora del oxígeno, es la portadora de llevar oxígeno a todas partes del cuerpo y, ¿por qué no?, a las partes más distales, donde, como les decía, la parte vascular, la parte arterial, arteriovascular y también nerviosa, porque ese es otro aspecto que también el problema diabético lastimosamente complica, es la alteración de la sensibilidad de los nervios que van hasta la punta de los dedos. Por eso es que los problemas diabéticos, especialmente cuando se complica el pie, que es el segmento más dañado, más afectado dentro de lo que es el aparato locomotor, obliga a que no solamente la especialidad en traumatología y ortopedia pueda hacerse cargo de un paciente con el problema de un problema de pie diabético. Hay muchas especialidades que lastimosamente o que felizmente tendrían que estar a cargo de un pie diabético, es decir, problemas netamente neurológicos, fundamentalmente, alteraciones neurológicas en la parte distal del pie, alteraciones vasculares, eso ya implica a los neurólogos, implica a los vasculares, a los especialistas, implica medicina interna, implica la presencia de endocrinología, la presencia de un cirujano plástico, ni qué decir la parte traumatológica. ¿Por qué? Porque lastimosamente el pie diabético compromete las partes blandas,
la piel a través de una pequeña úlcera que se forma en la planta del pie, en el dedo gordo, en los lugares donde hay apoyo. En los lugares donde hay apoyo, lastimosamente, la piel que está comprometida a través del proceso diabético empieza a tornarse muy frágil, muy débil, empieza a resquebrajarse, empieza a perder su elasticidad, empieza a agrietarse y empiezan primero las úlceras. Las úlceras que se presentan en la planta del pie, a nivel del apoyo en el dedo gordo, en el hallux que llamamos nosotros, en los pulpejos de los dedos del pie, y que lógicamente empiezan a pasar desapercibidas por los pacientes que de repente tienen una pequeña herida en la planta del pie, en el quinto dedo o en el primer dedo, o a nivel donde están los metatarsianos, la cabeza de los metatarsianos, o en el talón o en el arco plantar, y mayormente no le dan mucha importancia. ¿Por qué no le dan mucha importancia? Porque esta pequeña úlcera, esta pequeña herida que se ha formado inicialmente, de repente pierde sensibilidad, es decir, que la úlcera no está en relación al dolor. Y el paciente, cuando no tiene dolor, de alguna manera no se preocupa, no le da mucha importancia, se hace una pequeña curación con elementos caseros en la casa, con un poquito de alcohol, con un poquito de frotar algunas gasitas, se ponen pomadas, no le dan mucha importancia, y sin embargo esa pequeña úlcera empieza a crecer, primero diríamos a lo largo o a lo ancho, y después empieza a profundizarse. Esa pequeña úlcera en la planta del pie empieza a comprometer los tendones, empieza a comprometer las articulaciones vecinas, y luego, lógicamente, empieza a comprometer la vitalidad de la articulación. Lo que quiere decir que una úlcera, una herida que está en un lugar tan contaminado como es la planta del pie, de alguna manera llega a infectarse. Al infectarse ya se complica la situación, ya se complica porque ya hay tejidos blandos dañados, hay articulaciones comprometidas, hay pequeños huesecillos que son las falanges y los metatarsianos que empiezan ya con una infección, lo que nosotros conocemos como una artritis séptica en la articulación, y o una osteomielitis, cuando esa úlcera que era insignificante ha crecido no tanto a lo largo o a lo ancho, sino ha crecido en profundidad, es decir, afectando los elementos vecinos que son los tendones, los músculos, los huesos y las articulaciones. Por eso es que, de alguna manera, esta patología que se llama el pie diabético es muy importante para aquellas personas que padecen diabetes. Cualquier presencia de una pequeña herida en la planta del pie, en el dedo gordo, en aquellos deditos que se llaman dedos en gatillo, dedos martillo, cuando hay una fricción importante de algún zapato muy apretado y se produce una úlcera, es algo complicado para el paciente que tiene diabetes. Inicialmente, como les decía, se presenta la úlcera. La úlcera afecta a los tejidos blandos. Cuando la diabetes lastimosamente ha comprometido la parte sensitiva, es decir, ya llamamos una diabetes neuropática, cuando ha comprometido la sensibilidad en esa zona. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el paciente no le da mucha importancia, como decíamos anteriormente, piensa que su herida es cualquier cosa y que no necesita mayor atención. Sin embargo, es una de las principales vías para que el problema diabético se complique. Por eso es que hay que tener mucha dedicación en cuanto a tener una úlcera en la planta del pie, en la parte interdigital de los dedos. Hay que tener hay que preocuparse, si el término vale, para revisar bien los piecitos, para ver que no haya heridas, para que no haya grietas, para detectar algún cambio de coloración en el pie, en el dedo gordo, en los pulpejos de los dedos. Cualquier dato de esta naturaleza ante un paciente que tiene diabetes es sumamente importante para, lógicamente, tratar a la brevedad posible y tratar de no tener complicaciones tanto en la parte de partes blandas como en la parte ósea y la parte articular, lógicamente. Desgraciadamente, cuando nosotros no le ponemos atención, no nos preocupamos, no vamos al médico, no nos hacemos ver y hacemos curaciones caseras en la casa, con pomadas caseras que de repente alguien le ha aconsejado que se ponga o que haga algún tratamiento con algunos ungüentos, algunas cremas y todo eso,
la úlcera, que por momentos era insignificante, empieza a complicarse porque se infecta, la úlcera se vuelve más grande y más profunda. Esto se contamina porque el pie es un lugar de contaminación bastante importante, entra cualquier germen y ahí tenemos lastimosamente un pie que ha perdido la parte blanda, la piel, los tejidos circundantes, tendones. De repente el germen ha entrado a la articulación, ya estamos con un grave problema. Si a eso sumamos que el pie ha perdido la sensibilidad, que es una de las causas importantes y que desencadena la complicación en el pie diabético, tenemos que aumentar que se altera también la parte vascular, es decir, la microcirculación distal que tenemos tanto en los lugares distales, especialmente en el pie. En este caso se altera, hay poca irrigación y lógicamente los tejidos empiezan a necrosarse, es decir, a morirse. Por eso es que cuando nosotros tenemos un pie diabético, de alguna manera tenemos que intervenir a la brevedad posible cuando vemos que el pie ha perdido sensibilidad, algún dedito ha perdido sensibilidad, está con una úlcera, de repente no tiene mucha vascularización, los pulsos a nivel del pie se han alterado, son cada vez menores. Ya tenemos que sospechar que estamos ante un cuadro sumamente grave de urgencia. Es donde tenemos que participar tanto la parte traumatológica ortopédica como la parte de medicina interna, endocrinología, especialistas en infecciones, especialistas en la parte vascular, para hacer los exámenes correspondientes, para ver hasta dónde esa parte, esa porción del pie ha perdido la sensibilidad por un lado y ha perdido la vascularización por otro lado. Dos elementos que llevan a la muerte de varios segmentos del pie, donde a veces tenemos que tomar decisiones a veces muy lamentables de hacer amputaciones, ya sea de un dedo, de dos dedos, de la parte media del pie, de la parte total del pie, hacer amputaciones a nivel por debajo de la rodilla, dependiendo hasta dónde nosotros tenemos una mala vascularización. Por eso, queridos amigos, no descuiden cualquier herida que se presente en el pie, en el lecho unguial, en el dedo gordo. De alguna manera muchas personas siempre piensan en hacerse el aseo personal, a veces muy rápidamente, no le dan mucha importancia, tienen una herida de haberse cortado mal la uña del dedo gordo, o de repente tienen algún dedito que está muy doblado, que está frotando, está haciendo un callo a nivel de la articulación, por un zapato apretado y no le dan mucha importancia. Es decir, empiezan a hacer tratamientos caseros, empiezan a recortar el callo con hojas de afeitar, con alguna cuchilla, a veces contaminada, se hacen heridas y las cosas van complicándose cada vez más. No subestimemos, amigos de este canal, amigos de Palenque TV a nivel nacional, no subestimemos las heridas que tenemos en la planta del pie o en el dorso del pie, los cambios de coloración, las inflamaciones que pueden desencadenar, las famosas celulitis que se presentan a nivel del dorso del pie, pueden desencadenar en un paciente diabético grandes complicaciones. Vamos a ir mostrando algunas imágenes que espero, no digo sean de su agrado, pero que de alguna manera lleven a la concientización de que la patología de un paciente que tiene diabetes, de repente presentar un pie diabético, tenemos que tener mucho cuidado. Si podemos empezar a mostrar algunas imágenes, por favor. Bueno, ahí vemos ya cuando hacemos algún tratamiento, detectamos algunos pies diabéticos, tenemos que hacer algún apoyo en la parte de ortésica, donde hacemos zapatos especiales, plantillas especiales para que los lugares de apoyo donde está la úlcera descarguen de otra manera y así podamos cuidarla. La siguiente. Adelante. Bueno, esto diríamos que estamos yendo de la parte final para adelante. Deberíamos empezar al revés, pero no importa. En esto termina un pie diabético donde lastimosamente, después de haber hecho los exámenes correspondientes, ahí ustedes pueden ver que se ha hecho una amputación del segundo dedo por un
problema de tipo diabético y lógicamente el pie ya queda deformado, ya no tiene el apoyo que debería tener, se altera toda la mecánica de bipedestación y entonces tenemos que hacer algunos aditamentos para evitar que los otros dedos se sigan deformando. Pero aquí lo importante es rescatar aquello que algunas veces tenemos que recurrir a este tipo de amputaciones cuando el dedo inicialmente está comprometido por un problema diabético. La siguiente. El dedo gordo o el dedo hallux que llamamos nosotros se está deformando, se está desviando. ¿Por qué? Porque ya no tiene el acompañante, es decir, el segundo dedo ya no tiene y el tercero tampoco. Por eso es que los deditos empiezan a deformarse cuando tenemos este tipo de amputaciones. La siguiente. Ahí tenemos un pie que está mostrando un proceso inflamatorio bastante importante, un proceso de una celulitis donde la coloración de la piel es prácticamente bastante roja, con aumento de temperatura local, posiblemente con presencia de pus. Vemos el dedo pequeño con un cambio de coloración en su parte distal. Esto nos llama la atención. Esto podría ser decididamente una celulitis, pero si ante eso tenemos un problema que el paciente es diabético, la cosa se complica demasiado. Es decir, ya se nos convierte en una herida que tenemos que cuidarla mañana, tarde y noche, revisando, tratando de curar, tratando de hacer los tratamientos correspondientes con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, haciendo las valoraciones correspondientes de lo que es el problema de glicemia y las otras partes también. La parte nutricional es sumamente importante en los pacientes diabéticos. Ya vamos a tocar el tema en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos aparatos en los cuales, diseñados especialmente para aquellas personas que tienen úlceras a nivel del pie, a nivel de la planta, para que la fricción del zapato no sea, diríamos, continua en esta zona. Es por eso que hay que revisar también los zapatos, la indumentaria, ver que no sean zapatos muy apretados. Hay una frase que dice que la moda es, diríamos, la peor enemiga para el paciente, para el pie diabético. Es decir, los zapatos que han cambiado últimamente, que algunas veces son muy ajustados, muy apretados, con mucho taco, en los pacientes diabéticos, lastimosamente el zapato es el peor enemigo. La siguiente. Ahí vemos una úlcera. Vean ustedes cómo se ha deformado el pie. Vemos una herida en la parte plantar, en el arco, fundamentalmente muy cerca del talón. Y de alguna manera esta herida es una herida de tipo úlcera. Primero úlcera y después problema ya de un pie diabético, es decir, la complicación de las partes blandas desencadena la complicación en el pie diabético. Esta úlcera posiblemente no tiene sensibilidad, entonces las personas a veces con una herida así no le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque la diabetes, desgraciadamente, altera la sensibilidad, es decir, el paciente pierde la sensación de dolor y por eso es que también no le da tanta importancia. La siguiente. Ahí vemos la parte del apoyo del pie del dedo gordo, donde se produce la impulsión para cuando nosotros caminamos, saltamos, y ahí vemos una úlcera. Inicialmente esta es una úlcera que se puede tratar lógicamente haciendo curaciones, vigilándola todos los días, evitando que se contamine, poniendo los vendajes adecuados, poniendo en este caso para este paciente que tiene que caminar posiblemente, haciendo zapatos especiales como para que no haya fricción en esa zona y también no haya contaminación. Hay que curar la herida día a día, hay que controlar las secreciones que puedan haber, mandar al laboratorio, descartar que esta herida, esta úlcera inicial no se haya contaminado y no esté infectada. Pero vean ustedes cómo los tejidos se han ido, de alguna manera se han ido necrosando poco a poco, la herida se hace cada vez un poquito más grande y bueno, esto es lo que decíamos anteriormente. Una herida superficial puede empezar a complicarse cuando empieza a avanzar y empieza a profundizarse. La siguiente. Ahí tenemos otro tipo de úlcera donde en este momento estamos viendo solamente la presencia de una herida
circunscrita, una herida que está tomando más que todo la piel nada más. Esta es una herida, es una úlcera inicial de un problema diabético donde posiblemente el paciente pueda que tenga dolor, pueda que no tenga dolor. Por eso es que la importancia de saber si tiene dolor, si no tiene dolor, es tan importante para saber que la patología de un problema de pie diabético haya tomado ya la parte sensitiva, es decir, el pie diabético neuropático. ¿Por qué el pie diabético neuropático? Porque la diabetes ataca los filetes nerviosos distales, donde ya el paciente no siente dolor porque los nervios que llegan a esa zona se han necrosado totalmente por la presencia de la diabetes. En ese sentido es que el paciente no tiene dolor, no le da mucha importancia, y esta úlcera, a expensas de que no hay dolor, no hay molestias, de repente empieza a crecer. Por eso es que hay que tener cuidado de que estas úlceras iniciales, superficiales, no vayan profundizándose. Por eso es que las personas que de acuerdo a lo que tienen, que es la patología diabética, acudan inmediatamente al médico especialista para hacer el análisis correspondiente, para ver el tratamiento, para ver cómo se puede solucionar inicialmente una herida y que se pueda cerrar. La siguiente. Bien, vean ustedes cómo aquí vemos el dedo gordo, el dedo del hallux. Vemos en la parte del pulpejo una herida con una presencia de un color amarillento, posiblemente no de secreción purulenta propiamente, pero sí de tejidos alterados. Ahí estamos viendo una almohadilla, la almohadilla del color medio amarillo que ven ustedes en el pulpejo del dedo hallux, es un tejido de cicatrización y de granulación, pero también puede estar infectado. Y si profundizamos la mirada, vemos en la parte interdigital ya la presencia de otra úlcera. Entonces vemos un cambio de coloración en el dedo gordo, un cambio de coloración medio violáceo, medio morado. Eso nos da la pauta de que posiblemente ya estemos con alteraciones de tipo vasculares, tanto a nivel de la piel como a nivel de todo el dedo. Y esto genera que no haya una buena cicatrización, se pierde la parte, decíamos, sensitiva, y lo que lógicamente la herida va profundizándose, va agrandándose. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cómo una úlcera puede estar entre la parte de los pliegues interdigitales. Y como les decía, muchas personas que no hacen una buena higiene de la parte interdigital, es decir, no se secan bien el pie, de repente esta humedad puede generar que la piel se vuelva más frágil, que la piel se humedezca demasiado y que de repente se presente una úlcera de esta naturaleza. La siguiente. Bien, ahí tenemos una especie de clasificación. En la parte inferior ustedes van a poder ver cómo inicialmente una úlcera es pequeña, después en una siguiente imagen la úlcera ha crecido un poco más. Estamos hablando de la base del dedo gordo, el hallux que decimos nosotros. La herida va creciendo y va creciendo. Es decir, en este momento, en esta clasificación que vemos, ya en la primera etapa la herida es una pequeña úlcera donde solamente está comprometida la piel. En la segunda imagen vemos una úlcera un poquito más grande donde también todavía está comprometida la parte blanda. En la tercera imagen de las imágenes de abajo vemos la úlcera más grande, y en la otra imagen vemos una herida más grande donde ya está la herida profundizada y ha llegado a verse lo que es la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Esto quiere decir que la herida se ha profundizado. En las imágenes superiores ustedes van a ver que en una imagen donde se ve totalmente coloreada de rojo el pie, estamos viendo que ya no hay irrigación. La otra, la mitad del pie, también está coloreada de color rojo. De alguna manera esto también nos habla de que la irrigación está alterada a ese nivel. En la otra imagen, la irrigación está alterada a nivel de los dedos.
y en la otra imagen la irrigación está, diríamos, como conservada. Entonces, por eso, en ese sentido es que nosotros, al hacer un examen, tenemos que valorar la coloración, la profundidad, diríamos, el grado de laceración que ha podido haber en las partes blandas de la piel, de los tendones, de la articulación. A eso tenemos que sumar la vascularización que estamos viendo en las imágenes superiores, en la gráfica superior, donde en una primera imagen el pie está normal. Eso quiere decir que todavía hay buena irrigación. En la segunda imagen los deditos están ya de otra coloración, ya han cambiado, está presentando una coloración media violácea, media morada, ya con signos de que la parte vascular está alterada y que lógicamente ya no hay una buena irrigación. Entonces la piel y los dedos empiezan a perder su coloración habitual en relación al resto del pie. Y la otra imagen que está completamente tomada, ya estamos hablando de un pie que lastimosamente ya se ha alterado totalmente la parte vascular, y esto a veces nos obliga a que una herida grande, profunda y con mala irrigación, como lo estamos viendo en el diagrama superior, nos obliga a tomar decisiones generalmente de saber a qué nivel vamos a amputar ese segmento. Para ello, lógicamente, tenemos que hacer las valoraciones correspondientes del estado general del paciente, ver cómo está su glicemia, ver si hay infección, ver si la irrigación hasta dónde llega a través de estudios de ecodoppler fundamentalmente, para tomar ya la iniciativa juntamente con un cuerpo médico que les decía. Hay un endocrinólogo, un cirujano vascular, un cirujano plástico, un cirujano ortopedista desde ya, para tomar decisiones de ver hasta dónde llega la irrigación, hasta dónde se puede salvar parte de la pierna o del pie, para tomar decisiones que lastimosamente son bastante drásticas y a veces que son irreversibles. La siguiente, por favor. Ahí vean ustedes las características de un pie que tiene en este momento, tiene una celulitis. Aparentemente es una celulitis, un proceso infeccioso superficial a nivel de la piel, del dorso del pie. Esta celulitis puede haber sido desencadenada por un zapato muy apretado, por un golpe, por un pisotón y, por qué no decir, por un proceso infeccioso superficial a nivel de lugares contaminados, de tierra. A veces las personas van a algunos baños públicos que no están muy bien higienizados, tierra que está en contacto con muchas bacterias, a veces están jugando en superficies donde hay mucha contaminación, y entonces es fácil que esta piel que está expuesta pueda contaminarse en forma superficial, lo que nosotros conocemos como una celulitis. En este caso hay aumento de temperatura, aumento de volumen, hay dolor y lógicamente el paciente tiene los antecedentes de haber estado en lugares altamente contaminados. Si nosotros vemos a este paciente y hacemos el análisis y nos encontramos con que el paciente además es portador de un problema diabético, la cosa puede complicarse seriamente. Vamos a ir a un pequeño corte para de alguna manera recibir también algunos llamados. Ahí tienen ustedes los teléfonos de contacto para llamarnos al canal y de alguna manera poder también nosotros hacer participar a la gente que nos está viendo con estas inquietudes que, como les decía, no solamente en Bolivia ni en Sudamérica, en todas partes del mundo el problema diabético tiene una alta prevalencia de presencia y no solamente afecta la parte diríamos individual, sino también afecta la parte económica en las familias. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos de Palenque TV, hemos tocado y estamos tocando un tema que es de bastante prioridad, yo diría, en el ambiente de salud, no solamente en Bolivia, sino en todas partes. El problema de la diabetes ha crecido, diríamos gravemente, si el término vale, aceleradamente, porque la gente sigue
no cuidándose en su alimentación, en sus cuidados generales, y eso está desencadenando grandes problemas, decíamos, no solamente en la parte orgánica, porque así como se afecta la parte orgánica, también hay que pensar en que ¿qué pasa cuando un paciente diabético tiene ese problema? El paciente diabético, cuando tiene una úlcera diabética, un pie diabético, tiene que recurrir a varios especialistas por un lado, tiene que hacer muchas consultas, tiene que hacer muchas curaciones, tiene que hacer muchos tratamientos en cuanto a pastillas, en cuanto a analgésicos, antiinflamatorios, tiene que ser sometido a curaciones diarias a veces, cuidados generales, tiene que hacer muchas cosas para frenar el problema diabético del pie diabético en sí. Por eso es que esta patología a muchas personas lastimosamente las lleva a la bancarrota. Y por qué no decir a las instituciones de salud que reciben pacientes diabéticos, el problema, diríamos la erogación de gastos que tienen que hacer en un paciente diabético es sumamente importante. Y como les decía, esto se ha triplicado, se ha cuadriplicado a nivel mundial. La diabetes es una patología que va creciendo, que va en aumento y que está de alguna manera afectando la salud de muchas personas y lógicamente a través de afectar la salud en general. Ya también les decía, la relación de un paciente que tiene diabetes en relación a la parte económica, ese paciente tiene que erogar mucha cantidad de plata para poder hacerse curar, porque les decía, el paciente diabético no es un paciente que tiene que ser visto cada 3 días o cada 4 días o cada semana. El paciente diabético tiene que ser valorado, de ser posible, todos los días, más aún si tiene una úlcera o si tiene una herida que ha perdido sensibilidad, que se ha profundizado, que está alterando ya todo el segmento con una falta de vascularización y de sensibilidad. Entonces, este paciente, sometido a varias interconsultas de especialistas vasculares, endocrinólogos, medicina interna, cirugía plástica, traumatología, infecciones, especialistas en problemas infecciosos, vean ustedes cómo el paciente diabético tiene que tener el apoyo de tantos especialistas. Esto significa que la erogación económica, tanto en las instituciones como a nivel personal, son sumamente importantes. Es un gasto de plata sumamente importante, sumamente, yo diría, grande para cualquier persona que tenga un problema del pie diabético como estamos tratando ahora. Ya les decía que hay varios especialistas que están a cargo de esta patología y que tienen que estar a cargo de esta patología para que el paciente pueda salir adelante, para evitar y frenar esta patología que es de mucha prevalencia. Si podemos mostrar todas las imágenes que nos quedan, por favor. Bien, ya hemos hablado de esta imagen que es una celulitis. Ahí vemos una úlcera plantar. Vean ustedes cómo esa úlcera prácticamente está con tejido necrosado. Hay un tejido negro que está muerto prácticamente. A eso llamamos nosotros la necrosis de los tejidos. La necrosis y la pérdida de sensibilidad llevan a este pie a serias complicaciones. La pérdida de sensibilidad, el pie diabético neuropático es el que genera toda esta alteración. La siguiente. Y ahí tenemos, la imagen está inclinada, pero no importa, la podemos ver. Este es un examen, es un ecodoppler de miembros inferiores, donde a través de este proceso, de este procedimiento, mejor dicho, podemos detectar todo lo que es la parte venosa y arterial en miembros inferiores y de alguna manera llegar hasta la parte distal para ver el flujo vascular, tanto en las arterias como en las venas y en la microcirculación. Por eso es importante que cuando tenemos un paciente con un pie diabético, no dejar de lado estos estudios que son de mucha importancia para ver cómo está la circulación, hasta dónde ha perdido la circulación distal, la circulación periférica y poder tomar decisiones de tratamiento. Creo que tenemos un llamado. Adelante, por favor. Sí, buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, le habla Héctor. El volumen que baje. Sí, adelante. ¿Quieres hacer una consultita? ¿Aló? ¿Sí, me escucha? Adelante. Adelante, por favor. Ya. ¿Quieres hacer una consultita, doctor? Dígame. ¿Cuáles son los síntomas que
que llevan para el pie diabético. Tengo una tía que está igual sufriendo estos problemas. Bien. Estamos hablando de una persona que ya tiene diabetes. En ese sentido es que el problema del paciente diabético normalmente tiene que ser controlado a través del tratamiento específico para esta patología. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un pie diabético, estamos hablando de la circulación que puede haber en el pie a nivel distal, estamos hablando de alguna herida, alguna úlcera que tenga el paciente, tanto en la planta como en los pulpejos, como hemos visto en las imágenes, alguna pequeña herida o alguna pequeña úlcera que debe ser evaluada por un especialista para ver el tratamiento fundamentalmente. Lógicamente, a esto tenemos que agregar todo lo que es la gama de tratamientos en cuanto a la parte medicamentosa por un lado y por otro lado la parte de curaciones que tiene que tener el paciente, que son cada día la evaluación. Hay que revisar bien la parte de indumentaria, hay que tratar de que esta zona de fricción no sea, diríamos, la causa de manejar un zapato en mal estado, un zapato muy apretado, un zapato muy duro, alguna herida que pueda tener la paciente. Hay que detectar si esta herida no ha sido causada por algún zapato para lógicamente no volver a usar ese zapato, cambiar los zapatos que están duros, los zapatos que podrían estar dando esta alteración en el pie. Entonces, el paciente en general en la parte del pie diabético es en base a la calidad, a la coloración de los dedos del pie, a la sensibilidad que puedan tener ellos, y peor si es que tenemos alguna herida, alguna úlcera. Por eso es que la otra parte es la parte netamente laboratorial, ver que su glicemia esté en parámetros normales o aumentados para hacer el tratamiento adecuado, y también sugerir que se haga un estudio de tipo vascular. Tenemos otro llamado, por favor. Sí, buen día. Sí, buen día. Disculpe, doctor, tengo una consulta sobre una familiar que tiene diabetes. En este caso, ya se le había diagnosticado hace un tiempo, ¿no? Y, como le digo, hace un mes, 2 meses más o menos, es que ya le salió un uñero y se le había tratado, pero le volvió a salir, y ya después, como tal, sí estaba sintiendo un poco de dolor, pero no estaba cicatrizando rápido. Este diabetes se le diagnosticó, como le digo, hace 1 año, 2 años, pero está teniendo también complicaciones de que tiene baja la presión y su azúcar también está baja. Eso no entiendo. Sí. Bien, muchas gracias por su inquietud y muchas gracias por su llamado. Evidentemente, el hecho de que haya una presión baja no tiene correlación con la parte vascular distal. Entonces, la presión es una cosa y la microcirculación a nivel distal, en este caso del pie diabético, es decir, en los dedos, de alguna manera es algo diferente. Si bien hay una cierta incongruencia, como usted dice, de alguna manera la paciente que tiene en este momento ya problema de diabetes ya es una paciente considerablemente, diríamos, de riesgo para ver y tratar qué está pasando en ese dedo. El uñero ha sido tal vez desencadenante, y si todavía ella tiene dolor y sensibilidad en el uñero, entonces hay que hacer tratamiento de partes blandas, lógicamente ver los otros parámetros de glicemia que tenga la paciente, ver algunos otros parámetros del estado general, si es que sus defensas no están muy bajas, porque también una persona que no se alimenta mayor, una persona que no tiene una buena alimentación, también genera complicaciones en el pie diabético. Por eso es que hay que hacer un análisis exhaustivo de cuánto de irrigación tiene a nivel del pie, si los pulsos están presentes, si la sensibilidad está presente, para hacer un tratamiento conservador. Posiblemente si la han operado, no quiero dudar de la persona que haya podido operar el uñero, pero de alguna manera hay que ver si es que esta operación de uñero la ha hecho un especialista. Si no la ha hecho un especialista, entonces quiere decir que tal vez estamos con un uñero recidivante
inconveniente y que tal vez no tenga nada que ver con la parte diabética, pero sí, a través de esta patología del uñero maltratada, fácilmente puede complicarse, teniendo el problema de fondo diabético, puede complicarse con un pie diabético, es decir, en este caso, inicialmente el dedo gordo o el dedo que está afectado con el uñero. Por eso es que hay que hacer el análisis correspondiente para ver si es que el uñero que no está queriendo cicatrizar tenga relación con el problema diabético, ¿sí? Y o tenga relación más que todo con una mala intervención. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para seguir de alguna manera mostrando estas diapositivas, ahí vemos una imagen que nos muestra unos dedos que están totalmente flexionados. Vemos los famosos dedos en martillo que decimos. Vean cómo las articulaciones interfalángica proximal está muy doblada. Si a eso sumamos la compresión de un zapato apretado, especialmente en las mujeres, este zapato apretado va a formar esos callos que a veces tenemos que sobresalen, y si el paciente tiene diabetes de por medio, estos callos pueden complicarse. A veces muchas personas utilizan algunas hojas de afeitadoras, algunas cuchillas filosas para retirar el callo, y fácilmente este callo, al ser tratado por alguien que no sabe, fácilmente puede complicarse y puede complicar tanto la circulación, puede complicar la parte blanda, los tejidos, la piel, y lógicamente poner en zozobra unos dedos que en este momento están totalmente flexionados. Habría que hacer un tratamiento. En esta persona que estamos viendo, el tratamiento correcto sería alinear esos deditos, es decir, evitar que esas protuberancias que ustedes ven en la articulación interfalángica proximal sean el motivo y la causa de los callos plantares, de las ampollas que están en relación con el uso del zapato. El zapato está frotando en esa zona y está produciendo lo que son esos callos, en este caso el callo dorsal de esta articulación. Por eso, antes de pensar en solucionar el callo, habría que pensar en solucionar la alineación del dedo a través de una pequeña cirugía. La siguiente, por favor. Ahí vemos una característica de un pie que está totalmente con una piel seca, con una piel que está resquebrajada, con una piel que ya no tiene una buena irrigación a nivel periférico. Ya les decía, la microcirculación que va y da la irrigación a la piel es la que de repente ya se ha alterado, entonces la piel empieza a ponerse muy seca, muy dura, muy rígida, fácil de resquebrajarse, fácil de agrietarse y de caer en pedazos. Estas zonas, ustedes vean en la parte del pie como hay 3 úlceras, en el talón hay otra úlcera. La piel ha perdido su característica normal, su elasticidad, se producen las úlceras, las heridas, y lógicamente a través de una mala vascularización, ya les decía, de la microcirculación y de la pérdida de sensibilidad, porque también la diabetes altera los filetes nerviosos distales, el paciente no tiene tanto dolor, pero sí vienen las complicaciones a través de la contaminación de estas úlceras que van creciendo tanto en longitud, en anchura como en profundidad. La siguiente. Ahí tenemos otras características. Vean cómo el apoyo en diferentes dedos que tienen esta patología de los famosos callos es porque los dedos están en mala posición. Estos dedos están frotando contra el zapato, y estos dedos que de alguna manera son producto de una deformidad, dedo en martillo decimos nosotros, este frote produce una fricción a nivel de la piel con el zapato, produce un callo y a veces una úlcera, y ahí comienza todo. Pensemos que este paciente que estamos mostrando de fondo tiene un problema diabético. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen estas patologías de deformidades en los dedos, no tanto pensar en querer solucionar el problema del callo, sino hay que pensar en solucionar la alineación, la posición del dedo dentro del zapato. La siguiente, por favor.
Y bueno, ahí vemos las alteraciones que se producen en la parte de irrigación. Los vasos que llegan a las partes distales del pie son finísimos. Estos vasitos de alguna manera llegan a colapsarse, llegan a obstruirse y restan la circulación inicialmente a nivel de la parte distal superficial, es decir, a nivel de la piel. Y de ahí, si nosotros tenemos este problema de la úlcera, lastimosamente este tejido pierde su irrigación, pierde su sensibilidad y empieza a complicarse ante un paciente que pueda tener diabetes como patología de fondo. La siguiente. Estas son las clasificaciones que tenemos nosotros. El pie en la línea superior, estamos viendo un pie normal, luego vemos una pequeña herida debajo del dedo gordo. En la tercera imagen vemos ya otra herida más en la parte de la cabeza de los metatarsianos, del tercer metatarsiano y del primer metatarsiano, lo que corresponde al dedo gordo. En la imagen inferior vemos la herida a nivel del dedo gordo y del pie, que son un poco más grandes. En las otras imágenes vemos una herida más grande con cambios de coloración en la zona inicialmente donde se ha producido la úlcera, y en la otra imagen donde vemos ya un pie totalmente violáceo, totalmente tomado, ya es un grado muy avanzado. Ahí estamos viendo que el paciente ya no tiene irrigación en la parte distal, el pie ha perdido la coloración, el pie ha perdido la sensibilidad y lógicamente ya estamos hablando de un grado bastante avanzado que ya nos obliga a tomar decisiones muy drásticas de hacer posiblemente una amputación. La siguiente. Ahí estamos viendo la posición. Primero, no vean tanto ustedes la herida, vean la postura de los dedos totalmente flexionados dentro del zapato. Entonces, estos dedos flexionados dentro del zapato frotan contra la parte, diríamos, dura del calzado. Y esto determina una úlcera, un callo, y ese callo de repente se abre como una úlcera, como estamos mostrando en la diapositiva. Y entonces, en vez de pensar en solucionar el callo a través de tratamientos de fricción, de retirar con algún material, alguna cosa, habría que pensar primero en analizar bien la postura de los dedos para poder corregir esta patología que posiblemente ante un pie diabético se va a complicar. Bien, queridos amigos, nuevamente muy agradecido, estamos casi al final de nuestro programa. Nos ha faltado un poco tal vez los cuidados que debemos tener. Voy a tratar de en un minuto tratar de resumir un poquitito qué cuidados hay que tener para que nosotros no tengamos ante un paciente con pie diabético, tener los cuidados para no tener estas complicaciones. Un buen aseo de los pies, evitar en lo posible cortar las uñas muy al ras, especialmente de los dedos del pie, especialmente del dedo gordo, tener una buena higiene, lavar los pies, revisar los calzados, que los calzados no estén muy apretados, hacer permanentemente el lavado diario de los pies y la humedad, tratar de que los pies no estén húmedos después de haberse dado un baño, analizar bien el calzado, analizar bien la coloración de los dedos, analizar bien la parte de los tejidos, el dolor. Todas esas cosas nos van a inducir de alguna manera a tomar ya ciertas medidas conservadoras para evitar que el paciente con pie diabético pueda tener un tipo de complicación y lleguemos a ese famoso pie diabético que lastimosamente es, yo diría, una patología muy severa, es una patología muy rebelde, muy difícil de tratar y de alguna manera pues se puede prevenir. Muchísimas gracias, estaremos el próximo sábado, como siempre, a las 9:30, de 9:30 a 10:30, en vivo y en directo para todo Bolivia a través de Palenque TV. Muchísimas gracias y estamos ahí con los teléfonos tanto del canal como también del consultorio para poder solucionar de alguna manera esas inquietudes que tenemos los pacientes que de alguna manera presentan esta patología que es el famoso pie diabético en pacientes que tienen diabetes. Muchísimas gracias, hasta pronto.